Queridos hermanos y amigos, celebramos el domingo número 25 del tiempo ordinario y la lectura está tomada de San Marcos capítulo 9. El domingo pasado estuvimos leyendo el primer anuncio que Jesús les hace a los discípulos de su pasión, muerte y resurrección. Hoy escuchamos precisamente ese segundo anuncio que el Maestro le va a hacer a los discípulos. En este caso, también como en el anterior, Jesús va a encontrar resistencia por parte de ellos a entender su mensaje, a entender lo que significa el destino del Mesías, que iba a ser sufriente. El domingo pasado, los discípulos se resistían a que Jesús tuviera que padecer y morir en la cruz. En este caso, la enseñanza va por otra parte, porque durante el camino que iban los discípulos con Jesús y al llegar a casa, Jesús va a preguntar que qué venían hablando. Y ellos se van a avergonzar porque justamente durante el camino iban discutiendo sobre cuál era de ellos el más importante de los discípulos. Y entonces Jesús aprovecha para dar una enseñanza en un paso más. El domingo pasado habló sobre que el discípulo tiene que sufrir. En este caso Jesús les va a explicar que el discípulo tiene que ser servidor de todos. ¿Por qué dice esto Jesús? Porque entre ellos venían discutiendo cuál era el más importante. Y Jesús les va a decir, bueno, el que quiera ser más importante en el reino de los cielos, que se haga el último. Y esto nos puede sonar un poquito raro porque podemos pensar de repente que Jesús nos manda a ser mediocres o nos manda a apartarnos de las responsabilidades. Pero no quiere decir eso. Lo que quiere decir Jesús es que quien quiera ser importante en el reino de los cielos tiene que hacerse servidor de todos, hacerse el último, ponerse en el último de la fila para poder desde allí servir a sus hermanos. Y nos invita sobre todo a que reconozcamos que en la vida cristiana no debemos buscar los puestos de importancia por buscarlos, sino más bien debemos buscar ser útiles en la misión que Jesús nos ha puesto y hacer útiles en el lugar donde Jesús nos ha colocado. Esto implica, por supuesto, reconocer la autoridad como un servicio. Y esto implica también entender que la misma palabra autoridad significa hacer crecer, significa hacer producir. Por lo tanto, es una invitación de Jesús muy directa hacia todos nosotros a que donde nos ponga el Señor hagamos crecer ese reino de los cielos, hagamos germinar el Evangelio a través de nuestras buenas acciones, pero sobre todo desde la humildad y la sencillez, no buscando aparentar ni tener títulos por tenerlos, sino que si nos toca ejercer una autoridad, la hagamos siempre para el servicio. Y que desde el puesto que tengamos, si no tenemos ningún sitio de autoridad, pues que igualmente vivamos en ese servicio continuo a los hermanos. También Jesús va a poner como ejemplo a los discípulos a un niño. Dice el Evangelio que colocó a un niño en el centro y les dice a los discípulos que quien sea como ellos será el que se gane el reino de los cielos. ¿Qué característica tienen los niños? Pues en los tiempos de Jesús los niños no tenían el mismo valor que ahora mismo, sino que en aquel tiempo los niños eran como personas de segunda categoría. En este sentido, podemos entender también que Jesús lo haya puesto como ejemplo a los niños, porque los discípulos de Jesús estamos invitados también a vivir en ese segundo plano, no a buscar el protagonismo. Si nos toca, lo hacemos con humildad, pero que no sea nuestro afán de vida el ser protagonistas, el ser los primeros. Por otra parte, también es cierto que Jesús evoca en este sentido la sencillez de los niños, la ternura de los niños, que desde esa inocencia pues son capaces de asumir las enseñanzas del que le enseña, del maestro. En nuestro caso, Jesús quiere que seamos como niños, en primer lugar, para que entendamos lo que es el temor de Dios, es decir, que entendamos que existe lo bueno y lo malo y que nuestra vida cristiana, nuestra condición de cristianos, nos lleva siempre a escoger lo bueno y a apartarnos de aquello que es pecaminoso. En segundo lugar, también Jesús quiere enseñarnos en las virtudes. Esas virtudes están compuestas pues por el perdón, principalmente por el amor, por la sencillez, la humildad, la compasión, entre tantas otras. Pero el Señor quiere sobre todo en este caso que nos fijemos en ese don de la humildad, del servicio y de entregar la vida, en esas virtudes. Y por otra parte también el Señor hoy nos invita
a que como niños nos dejemos corregir. Tenemos nosotros muchas cosas que hemos aprendido a lo largo de la vida, pero una vez que llegamos a la vida cristiana, el Señor corrige aquellas actitudes que no están bien, que no son cónsonas con la vida del cristiano, con la vida de Cristo. Y por ello la invitación que nos hace el Señor a dejarnos corregir para poder hacer de nosotros el hombre perfecto, el hombre según su misma condición de cristiano. Por último, hoy tenemos que pensar también que Jesús, que nos invita a estar en el último sitio y que nos dice que no busquemos ser los primeros, que eso está un poco en contradicción con nuestra misma naturaleza humana. Por ejemplo, cuando nosotros competimos en un deporte específico, lo hacemos con la intención de ser los primeros, de ganar. Entonces, en este sentido, el Señor nos invita a que reflexionemos que ese ser primero, ese estar como el que corre cerca de la meta, en nuestro caso es estar cerca de Cristo. Es decir, que cada día nos parezcamos más a Él. Le pedimos al Señor que nos conceda la gracia de ser humildes como Él, de ser servidores como Él también, y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre nosotros y nos acompañe siempre.